Estamos de vuelta para revisar noticias internacionales. Sole, hay nuevos incendios que se están registrando en California, Estados Unidos. Sí, ya ha sido una temporada complicada y siguen apareciendo nuevos focos. También en la zona del condado de Los Ángeles, en California, hay 5 focos que están activos. Algunos de ellos son los mismos focos que les comentábamos hace algunas semanas que habían sido muy difíciles de poder controlar por las condiciones climáticas principalmente. Y este nuevo foco, que se llama Hughes, está localizado al norte del condado y es la localidad de Santa Clarita la que se ha visto amenazada ahora por el avance del fuego. Ya hay 31.000 personas que han tenido que evacuar y en pocas horas ha consumido 4.000 hectáreas. Está consumiendo 14 hectáreas por minuto. Ese es el cálculo que se ha hecho hasta el momento, y con las ráfagas de viento como la principal razón de por qué ha ido creciendo tan rápido. Han tenido que desplegar más contingente de bomberos. Hay algunas carreteras también que tuvieron que cerrar para poder facilitar el trabajo de bomberos. En un 14% se ha logrado contener este foco de incendio. Es muy bajo. ¿Y qué es lo que pasa mientras tanto con los focos más graves? Con el foco de Palisades o de Eaton, ahí afortunadamente se ha logrado contener casi en su totalidad. El incendio de Eaton, que era uno de los más mortíferos de estas últimas semanas, ya va en un 95% contenido. Y ahí hablamos de esos focos que llevan ya semanas que están activos. Ahora al menos se ha logrado contener y no hay una propagación más allá del fuego. Claro, pero ha sido una contención que ha demorado por todas las dificultades con las que se han encontrado. El incendio Palisades en un 70% de contención es lo que se ha registrado ahí en el avance del trabajo de bomberos, porque cuando recién habían comenzado estos focos, recordemos que pasaban los días y seguía en 0% de contención. Mañana va a ir Donald Trump al estado de California. Donald Trump, que ha mantenido ahí una disputa con Gavin Newsom, con el gobernador del estado, que es demócrata, y Donald Trump había amenazado además con retener la ayuda federal que va destinada a desastres, en este caso a el incendio que ha afectado al condado de Los Ángeles, pero puso ahí como condición que desde el gobierno de California cambie la estrategia en torno a la gestión del agua. Ahí ha habido todo un tema de discusión durante estos días por esta tragedia que tiene ahí también una arista de discusión política, pero con 28 personas que han perdido la vida hasta ahora por uno de los incendios más devastadores de los últimos años. O sea, uno puede entender, lamentablemente esto también a veces da pie para discusiones políticas, que puede haber discrepancia en cómo se combate o de estrategia de combate del fuego, pero es cuestionable de todas maneras la retención o plantear una retención de ayudas. Cuando necesitan una ayuda tan urgente por los daños que han resultado después de esta catástrofe. Y en este clima de polarización política, sigamos hablando de las primeras medidas y la aplicación de las promesas de campaña de Donald Trump, porque ya hemos visto desde el lunes, desde que asumió Donald Trump, una serie de acciones en torno a la política migratoria, con la firma primero de órdenes ejecutivas con efecto inmediato, con la declaración además de emergencia nacional en la frontera, y con el despliegue que va a haber durante estos días de 1.500 soldados para reforzar la frontera sur, que es un contingente que se va a sumar al que ya existe. Hay más de 2.000 soldados en servicio, también hay miembros de la Guardia Nacional, y lo que ayer ya les habíamos comentado, que se dio autorización para que en lugares que antes eran considerados sensibles, no podía, claro, las iglesias, los hospitales o las escuelas ahora puedan realizar redadas anti-inmigración. Ya se han entregado algunas primeras cifras, que fueron datos que entregó Tom Homan, que es conocido como el zar de las fronteras, a quien Donald Trump nominó para
para estar a cargo de toda esta tarea y que dijo que se deportaron a más de 308 personas que no estaban de manera regular en Estados Unidos. Los acusó de tener antecedentes por delitos graves. Habló de violadores, habló de asesinos, dijo que algunos habían abusado de niños y dejó claro que cualquier persona que esté indocumentada en Estados Unidos es sujeta a deportación, pero todo esto también ha cambiado los planes de quienes sí habían solicitado asilo en territorio estadounidense, que sí contaban con toda la documentación requerida para eso, pero en vista de este panorama también hay muchas entrevistas que se han tenido que cancelar por la aplicación de estas nuevas medidas. Y en reacción a lo que ha sido la política migratoria de Donald Trump, es que el discurso que entregó la obispa Marianne Edgar Bad de la diócesis episcopal de Washington ha sido objeto de la última polémica en torno a Donald Trump. Trump, que en la semana participó de un servicio religioso, que es parte de las tradiciones posteriores a la ceremonia de investidura, y ella, en el sermón que entregó en esa ceremonia en Washington, lo instó a tener misericordia con grupos que ella dice ahí en ese discurso que pueden estar asustados ahora con la llegada de Donald Trump. Habló de la comunidad LGBT, de niños y también de los migrantes. Acusó a Trump de estar sembrando el miedo. Se le preguntó después a Donald Trump qué le había parecido ese discurso. Y al principio dijo, bueno, fue un discurso que no fue muy emocionante, que pudo haber sido mejor. Declaraciones muy en la línea de Donald Trump, cuando alguien hace algo que a él no le gusta. Y después en sus redes sociales tuvo un mensaje más duro. Ahí se explayó, pero antes de revisar qué fue lo que posteó en sus redes sociales, tenemos algunas declaraciones para que escuchemos. Name of our God. En el nombre de nuestro Dios, le pido que tenga misericordia hacia la gente de nuestro país que tiene miedo. Podrían no ser ciudadanos o no tener la documentación adecuada, pero la amplia mayoría de inmigrantes no son criminales, pagan impuestos y son buenos vecinos. ¿Qué creen? ¿Les gustó? ¿Lo encontraron emocionante? No fue muy emocionante, ¿cierto? No creo que haya sido un buen servicio. Pudo haberlo hecho mucho mejor. Bueno, pero esas declaraciones no fueron nada al lado de lo que después escribió ahí en su red social Truth Social, porque se refirió a la obispa como una radical de izquierda que odia a Trump. Escribe ahí que tenía un tono desagradable, que no era convincente ni inteligente, y con comentarios que él describió como inapropiados, con un sermón aburrido, según él, y poco inspirador. Entre lo más suave que le dijo en un mensaje que ustedes veían ahí recién, que fue bastante extenso y donde él la insta también a pedir disculpas públicas. Y ella reaccionó después a ese llamado, dijo, yo no le voy a pedir disculpas, yo lo que hago es rezar por él, no lo odio, y que tal vez ese discurso, dijo ella, fue algo ingenuo de mi parte. Ella es líder espiritual de 86 congregaciones que son consideradas más liberales dentro del credo evangélico en Washington. Vaya la discrepancia, de todas maneras ella instala ahí un tema. Sí, y también refleja ahí las distintas formas de vivir el cristianismo en Estados Unidos, entre los sectores más progresistas y los más conservadores. Vámonos ahora a Colombia, a revisar lo que está ocurriendo en una región que es la región del Catatumbo, porque el presidente de ese país, Gustavo Petro, decretó estado de conmoción interior. ¿Y por qué? Porque la violencia entre las guerrillas ha estado resurgiendo durante estos días. Hay cerca de 80 muertos en la selva que está ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela. La mayoría de quienes viven ahí, que son campesinos, tuvieron que dejar sus casas, y con cifras de desplazados que se calculan en 18.000 aproximadamente. Y acá la
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional está llevando a cabo ahora una ofensiva contra uno de los grupos disidentes de la FARC, y eso es lo que explica la cantidad de muertos que ha habido durante estos últimos días, y con un éxodo que tiene además como destino la ciudad de Cúcuta principalmente, que es ahí donde los campesinos han buscado protección. El estadio de la ciudad ha sido uno de los lugares que se han tenido que improvisar para poder acoger a las personas que han dejado sus casas por este conflicto interno. El presidente Gustavo Petro, que desde que llegó al poder ha estado tratando de impulsar un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ahora lo suspendió. Se reunió con funcionarios de seguridad, y dado que el número de muertos ha ido en aumento, es que tomó la decisión de decretar estado de conmoción interior. ¿Qué es lo que significa eso en la práctica? Que puede desplegar a las Fuerzas Armadas en las zonas más conflictivas, en las zonas donde se esconden ahí los guerrilleros, pero es una medida que hace 17 años que no se adoptaba en Colombia.